Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 11 del tercer grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo: modelado con figuras geométricas, identificación de cuerpos geométricos como cono, cilindro y esfera, conversión de unidades de medida de masa, longitud y capacidad, resolución y creación de problemas. Algunos temas a recordar. Tema 1. Medidas. Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. Una magnitud es una propiedad que se puede medir numéricamente y la medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Así, tenemos unidades de medida de longitud, masa, capacidad, superficie, volumen, etc. El sistema de unidades de medida que utilizamos corresponde al adoptado por el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI, basado en un sistema métrico decimal en el que cada unidad es 10 veces mayor que la anterior y 10 veces menor que la posterior en las unidades de medida que corresponden a longitud y masa. A estas unidades mayores las llamamos múltiplos y a las unidades menores submúltiplos. Los países de habla inglesa adoptaron el sistema inglés o anglosajón como referencia para sus sistemas de unidades de medidas. El sistema internacional tiene 7 unidades básicas. En estos módulos se trabajarán las correspondientes a longitud, cuya unidad básica es el metro, la masa, cuya unidad básica es el kilogramo, y el tiempo, cuya unidad básica es el segundo. También las unidades derivadas de ellas: la capacidad, cuya unidad básica es el litro, la superficie, cuya unidad básica es el metro cuadrado, y el volumen, cuya unidad básica es el metro cúbico. Como el sistema de unidades está basado en que una unidad mayor es 10 veces la menor en las unidades de masa, longitud y capacidad para realizar conversiones de una unidad mayor a menor siguiente, se multiplica por 10 y de una menor a una mayor siguiente se divide por 10. Por ejemplo, si se desea convertir 15 centigramos a miligramos, se multiplica por 10 y que se está pasando de una unidad mayor a una siguiente menor. Por el contrario, si se convierte 7 litros a decalitros, se divide entre 10, ya que se está pasando de una unidad menor a una mayor. Si la conversión que se desea realizar no es la unidad siguiente, se debe multiplicar o dividir tantas veces 10 hasta llegar a la unidad deseada, como se muestra en la escalera de la conversión. Tema 2. Cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son figuras de 3 dimensiones: ancho, largo y alto. Los poliedros son cuerpos geométricos limitados por caras poligonales como los prismas y las pirámides, y los cuerpos redondos están limitados por superficies curvas, ya sea total o parcialmente, como la esfera, el cilindro y el cono. Los poliedros pueden asumir diferentes caras poligonales, como en el prisma triangular cuya base es un triángulo, o en el paralelepípedo cuya base es un rectángulo, dependiendo del polígono que tenga en la base o en las bases. En los cuerpos redondos, al tener una superficie o varias curvas, incluyen medidas como el diámetro y el radio de la circunferencia. Sugerencias metodológicas. Empezaremos el módulo proponiendo a los estudiantes realizar diferentes dibujos en hojas cuadriculadas, utilizando las figuras geométricas ya trabajadas en clases anteriores. Esto permitirá que identifiquen las diferentes figuras y utilizarán sus características para lograr sus diseños. Luego trabajaremos con cuerpos geométricos proponiendo a los estudiantes que manipulen los sólidos para analizar sus características. De esta manera estaremos desarrollando sus estrategias de observación y análisis. Solicitaremos que hagan una descripción y les iremos guiando mientras la hacen. Esta actividad será de gran valor para identificar las partes de los cuerpos y desarrollar criterios de clasificación y diferenciación, con actividades que permita pasar de la manipulación y observación de cada cuerpo geométrico a su representación gráfica y la explicación de sus partes. Estaremos proporcionando espacios de análisis y reflexión para que los estudiantes construyan los conocimientos propios y necesarios del manejo de los cuerpos geométricos. Describirán así, por ejemplo, los polígonos que conforman cada cuerpo o la forma en que se generan. Resolveremos situaciones problemáticas que involucren el uso de unidades de medida de masa, simulando ir de compras para realizar diferentes conversiones entre kilogramos, gramos y sus múltiplos y submúltiplos. Al utilizar los conocimientos que van adquiriendo en el aula y conectarlos con situaciones de la vida real, les permitiremos a los estudiantes comprender la importancia de la matemática en la resolución de situaciones cotidianas.
Utilizaremos las fracciones usuales aplicadas al kilogramo, gramo y miligramo para resolver problemas en los que se debe asociar, por ejemplo, un cuarto de kilogramo, los gramos que equivale, o como cierta cantidad de gramos se representa en fracción de kilogramo. Realizaremos las conversiones necesarias y aplicaremos los algoritmos que permitan encontrar los resultados adecuados. Plantearemos situaciones problemáticas desafiantes para que los estudiantes tengan oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos mediante la utilización de las habilidades que han desarrollado sobre la conversión de unidades de medida. Una vez más, mediante la resolución de problemas, reforzaremos los temas estudiados, recordando siempre la importancia de aplicar todos los pasos de la resolución de problemas, desde el análisis cuidadoso de los datos hasta la comprobación de los resultados. Presentaremos a los estudiantes actividades en las que recordarán que para realizar cálculos con unidades de medida, ellas deben estar en la misma unidad. Mejoraremos las habilidades matemáticas desafiando a los estudiantes a crear historias o situaciones problemáticas sobre la conversión de unidades de medida de masa y longitud. Para ello, crearán situaciones que van a requerir de las ideas de sus otros compañeros, así como la corrección de las mismas. Nos ocuparemos de propiciar el trabajo colaborativo. Trabajaremos con las fracciones usuales asociadas a las unidades de capacidad, realizando diferentes actividades, verificando, por ejemplo, cuántos medios hacen un vaso, cuántos un cuarto y así sucesivamente. Con ello determinaremos cuáles son las equivalencias más importantes entre las fracciones. Con ejercicios consolidaremos los conocimientos y procesos trabajados. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.